Bueno, hablar de concilios parece una palabra como extraña, ¿no? Parece concilio, pero vamos a encontrar en la historia de la iglesia varios concilios. Eh, de hecho, en el libro de los Hechos se nos narra un primer concilio de la iglesia cristiana. No me voy a hablar hoy de ese concilio, pero sí voy a hablar del primer concilio ecuménico y nos asusta esa palabra, ¿no? Porque ecuménico, pero ecuménico tiene más de que son de diferentes lugares, ese era más el contenido inicial de ecuménico, de la iglesia de Oriente y de Occidente, que se reunieron para hablar y debatir ciertos temas teológicos. Y este término, que es un término que aparece 24 veces en la Reina Valera, y casi siempre la traducción del vocablo griego que es sinedrión es un conjunto sentado, del cual viene la palabra Sanedrín. Y el Sanedrín sí ya es un poco más cercano a nuestro entendimiento en la Biblia, ¿cierto? En el Nuevo Testamento. Y la definición de Sanedrín fue el nombre que se le dio al concilio o al consejo judío establecido en los últimos 2 siglos antes de Cristo y activo hasta el año 70 después de Cristo. Era un cuerpo de la aristocracia sacerdotal y de la nobleza compuesto de 71 miembros con sede en Jerusalén. Recordamos varias partes en Hechos que van a relatar que se reunieron para saber qué iban a hacer con los discípulos, ¿no? Entonces, este es el concilio, era un grupo de personas y trabajaban en ese tiempo bajo la dirección del sumo sacerdote y tenían funciones especialmente legislativas, ejecutivas y judiciales. Su autoridad variaba según el régimen político, además de que había otros concilios o consejos, pero esa era más o menos como la idea de concilio, es como más para ir pensando. Pero el concilio que les quiero hablar en el día de hoy es acerca del concilio de Nicea, celebrado y lleva por eso su nombre en la ciudad de Nicea, en Asia Menor, entre el 20 de mayo, dicen los historiadores, y el 25 de julio después de Cristo, en el año 325 aproximadamente. Iba a ser convocado por el emperador Constantino eh, durante siendo pontífice Silvestre en el 314 y 355 a hacer su pontificado. Dice que los participantes fueron aproximadamente 318 padres conciliares, 318 teólogos, 318 personas de la iglesia cristiana. Y allí la temática central fue la proclamación del símbolo de fe contra los errores del arrianismo, especialmente el tema si el verbo era coeterno con el Padre o no. Y los antecedentes entonces que van a marcar es que el arrianismo surgió antes de Constantino, ¿no? Pues el cristianismo del primer siglo argumentaba que existía un solo Dios ante la sociedad griega que era politeísta. Ahora bien, los defensores del arrianismo citaban filósofos que manifestaron que había un Dios creador y superior a los inventados por los hombres. Esto hizo que los cristianos de los primeros siglos se les considerara ateos e ignorantes. La controversia de la naturaleza divina de Jesús surgió en la ciudad de Alejandría. El historiador González al respecto dice lo siguiente: todo comenzó en una serie de desacuerdos teológicos entre Alejandro, obispo de Alejandría, y Arrio, uno de los presbíteros más prestigiosos y populares de la ciudad. Aunque los puntos que se debatían eran diversos y sutiles, y eso de sutiles a veces es peligroso, toda la controversia puede resumirse a la cuestión de si el verbo era coeterno con el Padre o no. Entonces la frase principal que se debatía era así, como decía Arrio: hubo cuando el verbo no existía. Y utilizando el lenguaje de Juan, ¿no? En el primer capítulo del Evangelio de Juan. Alejandro sostenía que el verbo había existido siempre junto al Padre. Arrio arguía entonces lo contrario. El concilio de Nicea surgió especialmente por las ideas de Arrio, que tuvo sus precedentes en el siglo anterior, antes del siglo III, donde ya encontramos diversas opiniones teológicas, algunas muy deficientes, incompletas sobre la sustancia del logos de Jesucristo. Logos, que también se puede traducir como palabra, o verbo, que es la palabra que utiliza Juan en el primer capítulo. Arrio, podría decirse, fue la consecuencia final, o el arrianismo fue la consecuencia final de estas reflexiones iniciadas unas décadas antes. Alejandría, la ciudad en África, era la ciudad perfecta para que esto se produjera. Junto con Antioquía, la escuela cristiana de Alejandría reunió una gran cantidad de profesores y teólogos
siendo un lugar propicio de nuevas doctrinas, no todas ortodoxas, no todas de acuerdo a la tradición. Según nos dice un historiador, Epifanio, Arrio era el párroco de la iglesia de Baucalis. Esto estaba en Puerto de Alejandría y tenía inclinación por la dialéctica y la exégesis. Arrio, al parecer, había nacido en Libia hacia el año 253 y en el 280 ya estaba estudiando en Antioquía. Es decir, Arrio era una persona con alto nivel académico, no era una persona cualquiera a nivel teológico, sino una persona que se había estudiado y se había preparado. Por eso, sus argumentos tienden a persuadir. Por ello será de gran utilidad la clase de hoy para afirmar nuestra cristología, es decir, quién es Cristo. Ese va a ser el eje de hoy. En los inicios del siglo IV, Arrio había regresado a Alejandría. Allí, a partir del 313, hay un nuevo obispo, y va a ser Alejandro, educado en la escuela cristiana Didascalion, de la ciudad donde Clemente, Orígenes y Dionisio habían sido maestros ilustres. Parece que la primera disputa entre Arrio y el obispo Alejandro se produjo hacia el 318 y Alejandro había convocado al clero para debatir públicamente las ideas de Arrio. La disputa fue fuerte. A partir de ahí el concilio no hizo sino empeorar. Hacia el 320, el año 300, Alejandro convoca un sínodo local al que asiste un centenar de obispos. Arrio se reafirmó en sus ideas, en las que afirmó que el Hijo es posterior al Padre. La pregunta sería, ¿por qué creen que esta afirmación de Arrio es conflictiva con la fe cristiana? Puede usted pausar un momento el video y pensar, y vayan sacando conclusiones a medida que van viendo el video. El no engendrado, que la palabra en griego es el agenetos, que es Dios Padre, debe ser anterior al verbo, porque un caso contrario habría dos no engendrados, sin principio rompiendo la unidad de Dios. Por tanto, hubo un tiempo en el que el verbo no existía. El sínodo entonces excomulga a Arrio y a sus seguidores. En su exilio, Arrio encontró simpatizantes de sus ideas entre diversos obispos influyentes en la corte como Eusebio de Cesarea y Eusebio de Nicomedia. Arrio acumuló defensores y detractores, ¿no? Va por los dos lados, dividió de alguna manera en ese momento la iglesia, en grado suficiente como para hacer de esa inicial disputa la iglesia de Alejandría un problema para toda la región, obviamente. De hecho, se convocó un sínodo en Antioquía a finales del 324, en el año 324 o inicios del 325, en el que se reunieron obispos de Palestina, Fenicia, Libia, Capadocia y Arabia, en el que se condenaron las ideas de Arrio. Pero esto ya estaba formando una división de la iglesia que no se solucionó finalmente. Y por eso llega el emperador Constantino, ¿no? La política necesita tener un pueblo unido generalmente, aunque en estos tiempos pareciera que quisieran que mantuvieran los países divididos. Pero en ese tiempo Constantino quería que su imperio fuera unido y asesorado por Ocio, un obispo de Córdoba, convocó un concilio ecuménico. Y recuerden lo que he mencionado, ecuménico no quiere decir que sean de otras comunidades de fe, sino son de la misma comunidad cristiana, pero que vienen de diferentes regiones y de alguna manera hay algo en su acercamiento teológico que va a ser diferente. Como lo vemos hoy, ¿no? Tenemos iglesias presbiterianas, bautistas, iglesias cuadrangulares y otras comunidades donde de alguna manera variamos en algunos acercamientos teológicos, ¿no? Digamos que fue como una reunión similar, ¿no? En ese sentido es ecuménica. ¿Y qué van a hacer ahí? Es para tratar profundamente de la disputa sobre la divinidad del Verbo, de Jesucristo, que había roto obviamente la paz de todo el Oriente cristiano. Como podemos ver, el problema se centró entonces en la persona de Jesucristo. Estos debates cristológicos nos deben animar ¿a qué? A leer la historia y poder entender por qué sigue siendo relevante para la iglesia tener claridad de quién es Jesucristo. La celebración del concilio, el primero de los concilios ecuménicos, entonces fue convocado, ya lo he dicho, por Constantino para solucionar las controversias que afectaban a la iglesia en aquel tiempo. La división y tensión creadas por la tesis de Arrio eran fuertes
Y el lugar escogido para las sesiones conciliares fue el Palacio Imperial de Verano, situado en la ciudad de Nicea. Por eso va a dársele el nombre de Primer Concilio Ecuménico en Nicea. Y el principal mensaje de Constantino fue la paz y la unidad de la iglesia. Él no quería una iglesia dividida, no le convenía por temas políticos, militares, que eso sucediera. Y por eso promueve este concilio. ¿Qué esperaba que se alcanzara en este concilio? Después de las sesiones fueron presididas por los propios obispos con libertad de movimiento, palabra y decisión. Muchos de los obispos participantes habían sufrido las persecuciones de los años precedentes bajo el emperador Diocleciano y Maximiano en el 305-311 y llevaban las marcas de las torturas y sufrimientos en su propia carne, a consecuencia de la persecución por la fe. Por lo tanto, era gente de probada fidelidad. Imagínense estar al lado de personas que han padecido por, por la fe, ¿no? Personas que habían entendido realmente el mensaje de Jesús y a pesar de la persecución no negaban su fe en Cristo. Entonces estas eran las personas que tenían de alguna manera un poco mayor autoridad en el concilio. Es de notar que el arrianismo fue una de las herejías con mayor construcción sistemática, no era algo por ahí, no, era algo muy bien elaborado, que por poco provoca el cisma de la iglesia oriental. Pero finalmente el arrianismo fue condenada por el concilio de Nicea en el 325 y en los siguientes concilios lo van a reafirmar. El arrianismo no concibe, y eso es lo que tenemos que ir entendiendo del arrianismo, que no concibe que Dios pueda compartir su esencia con nadie, dado que los atributos de la deidad son exclusividad de él. Si Dios pudiera transmitir algo de su esencia a algún otro ser, estaría sujeto a cambios y por lo tanto no podría ser Dios. Además, el arrianismo consideró que si Dios podía compartir su naturaleza divina, esto mostraría una diversidad de seres divinos. En ese caso, correspondería hablar del politeísmo, algo que obviamente es contrario a las escrituras, que indica que hay un solo Dios. La teología sistemática de Erickson menciona lo siguiente: todo lo que no sea Dios ha tenido que proceder de un acto de creación, mediante el cual Él le da la existencia desde la nada. Solo Dios, que para arriba es el Padre, es no creado y eterno. Para el arrianismo, Dios no podía tocar la tierra, aunque Él fue creador del universo. Por eso se valió de Jesús como un enviado para supervisar la obra de Él en la tierra. Es necesario entonces mencionar que para el arrianismo Jesús fue el primer ser formado de la nada por iniciativa del Padre y no como una emanación de Él. Los argumentos de Arrio, como ya lo he mencionado, fueron rechazados de forma contundente en el Concilio de Nicea en el año 325. En este concilio se afirmó: creemos en Dios Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre, es decir, de la misma sustancia del Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano y sufrió, y resucitó al tercer día, y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Esto es lo que se conoce como el credo niceno, y que tal vez algunos que han estado en la tradición católica anteriormente o en tradiciones de iglesias históricas como la presbiteriana, el bautista, anglicana, van a decir en la liturgia, en el momento del culto, ¿no? También se afirmó que a quienes dijeran que hubo cuando el Hijo de Dios no existía y que antes de ser engendrado no existía y que fue hecho de las cosas que no son o que fue formado de otra sustancia, su esencia, o que es una criatura o que es mutable o variable, dijeron a estos es anatema la iglesia, ¿no? A estos es parte de que no se puede aceptar. Ahora bien,
Los problemas teológicos que surgieron por adoptar posturas arrianas fueron el negar la obra salvífica de Dios para la raza humana y también indicar que los cristianos eran politeístas, ya que si Jesús no es Dios, sería un Dios o un semidios. Por lo tanto, el cristiano debe tener claro que Jesucristo es Dios. El tema del arrianismo hoy día revive especialmente en grupos como cuáles, como los testigos de Jehová, quienes niegan la divinidad de Cristo y de esa forma distorsionan textos como el texto de Colosenses, especialmente el capítulo 1, el verso 15 al 20, y entre otros, pero digamos que ese va a ser uno de los ejes y les invitaría pronto que lo leyeran y lo estudiaran. Es pertinente indicar que algunas comunidades cristianas evangélicas actuales se puede observar una tendencia de arrianismo, no es que sean arrianas, pero en cuanto a la forma de subordinacionismo entre el Padre y el Señor Jesucristo. En ocasiones se observa formas ilegítimas de subordinación, pues ven a Cristo como inferior al Padre. Un ejemplo de subordinacionismo es cuando la Iglesia hace un esfuerzo por enseñar la doctrina de la Trinidad, pero termina por deshonrar al Hijo al desconocer cómo entender los pasajes bíblicos que sugieren algún tipo de subordinación de Cristo al Padre. Esto no se hace en pro de negar la divinidad de Cristo, no, pero proporciona de alguna manera elementos cercanos al arrianismo. Esta subordinación de Cristo al Padre es en el papel redentor. La subordinación no implica ser inferior. La subordinación de Cristo es voluntaria. El arrianismo plantea especialmente el debate de si Jesús es igual al Padre en eternidad. Es decir, que siempre existió o es la primera creación. Ese es lo del debate de los arrianos, ¿no? Para la doctrina arriana, el Padre no comparte su esencia con nadie. Y si así lo hiciera, dicen ellos, o decían ellos, se debería hablar de politeísmo. Esta herejía considera que el Padre no puede tocar la tierra. Por eso Jesús es un enviado, pero como ser creado, no como Dios. Ahora, ¿qué consecuencias trae esto? Es algo que nos debemos preguntar. ¿Qué consecuencias trae esta distorsión bíblica? En Nicea había marcado un antes y un después sobre la cristología. Y esto de alguna manera es algo que necesitamos ir construyendo cada vez un poco más sólido. Entender cómo es Cristo en su esencia. Pero durante los años posteriores, algunos acontecimientos harán que esta certeza sea de alguna manera tambalee, hasta el punto de necesitar ser de nuevo y confirmada en otro concilio. El primer signo de los futuros problemas fue la existencia de un grupo de obispos todavía simpatizantes de las ideas arrianas, liderado por el obispo Eusebio de Nicomedia. El segundo signo de preocupación fue la época de que en tiempo de poca preparación teológica, ¿no? Y especialmente del emperador Constantino y su fácil a personas que lo aconsejaban, cómo lo persuadían. Y recordemos que todo este grupo de arrianos tenían una gran influencia también, ¿no? Mientras el obispo de Córdoba estuvo junto a Constantino, los decretos y el símbolo de Nicea consiguieron implementarse en toda la iglesia, pero cuando este obispo, Osios, él era el nombre, volvió a Occidente, su lugar fue ocupado por otro obispo llamado Filohorriano, Eusebio de Nicomedia, y comenzó una campaña contra Atanasio de Alejandría y los defensores nicenos más destacados. Esto, lo primero que hicieron fue conseguir que fue el exilio del obispo Atanasio, el cual aprovechó para escribir La vida de San Antonio, obra que contribuiría a dar a conocer el monaquismo en Occidente. Y posteriormente consiguieron que Arri fuera readmitido a la comunión de la iglesia. Entonces vemos cómo la forma de la iglesia cambia también a nivel político, dependiendo de quién esté en la jerarquía eclesial. Esto provocó una nueva, entonces, como conflicto interno
Y en Occidente, que es la iglesia de Occidente, se clamaba contra la destitución de Atanasio y la readmisión de Arrio, mientras que en Oriente, cuando hablo de iglesias de Oriente y Occidente, estamos hablando de aquellas iglesias que hacían parte de Occidente, la parte de Europa y parte de África, todo lo que era la parte del Imperio Romano y la de Oriente un poco más hacia el lado de Asia, ¿no? En Occidente entonces se clamaba contra la destitución de Atanasio y la remisión de Arrio, mientras que en Oriente se buscaba la forma de evitar el término, o esa terminología nueva como parecido, parecido en todo o de sustancia parecida al Padre. Durante aquellos años se celebraron diversos concilios sínodos locales sin que se llegara a ningún compromiso serio, ¿no? Y vemos cómo esto va a ir cambiando la historia. La iglesia se pensaba, ¿quién es Cristo? Y eso es una pregunta que nosotros debemos seguir haciendo. Si algo aprendemos de la historia, es que debemos aprender. Y esto los llevó a la iglesia a pensar y buscar, escudriñar en la escritura, ¿quién es Cristo? El resultado siempre era el mismo cuando estaban en esas discusiones este grupo de iglesia. Occidente se mantenía fiel al concilio de Nicea y Oriente estaba dividido entre los que amaban de alguna manera el arianismo y los defensores nicenos. Allá sí había un poquito más de división. El nuevo emperador, Constantino II, tomó partido abiertamente por los arrianos, llegando a amenazar a los otros grupos si no se adherían a las fórmulas arrianas que él quería imponer en el imperio. Y recordemos que esto era para también evitar la división dentro del mismo imperio, era también una estrategia política. No es que ellos estuvieran convencidos de la doctrina. A la muerte de Constantino, entonces lo sustituyó alguien que se llamaba Juliano, y le decían el apóstata, que renunció al cristianismo y quiso devolver el imperio al paganismo. Se dice que murió prematuramente y pues sus planes no se lograron. Y de nuevo un emperador llamado Valentino, entre el 364 y el 365, siguió favoreciendo el semiarrianismo, pero tampoco consiguió cambiar el parecer de los católicos nicenos, que estaban firmes en su convicción. La aparición de los tres grandes teólogos capadocios nicenos, Gregorio Nacianceno, Gregorio de Nicea y Basilio de Cesarea, contribuyeron con sus aportaciones a hacer más claro, digamos, de alguna manera, el credo de Nicea. Y donde lo que se decía era que era una sustancia entre tres personas, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, y esto va a ser defendido, que no son diferentes en sustancia, sino que eran los mismos. Por eso no solamente nosotros adoramos un Dios, no es que tengamos tres dioses, ¿no? Ello ayudó a que los simpatizantes que se les conoció como semiarrianos volvieran a la fe en Nicea. A pesar de todo, las heridas y las tensiones eran lo suficientemente fuertes como para obligar al nuevo emperador Teodosio a convocar un nuevo concilio ecuménico, y ese va a ser el de Constantinopla en el 381, para solucionar definitivamente estas controversias. De esto hablaremos pronto más adelante, o un poquito lo de Constantinopla, ¿no? Bueno, a continuación voy a realizar una serie de preguntas para que ustedes vayan pensando y vayan poniendo tal vez pausa en el video para que vayan respondiendo. Una serie de preguntas con el objetivo de descubrir qué tantos son arrianos o qué tantos somos arrianos. Y siéntense tranquilos de contestar. Traten de hacer el ejercicio para conocer cómo está su cristología. Las preguntas que les voy a hacer también se hicieron a una denominación cristiana en Colombia en el 2016. Eso fue parte de un proyecto de grado que hice para graduarme. Lo hice con una compañera. Y esto nos permitió conocer un poco la cristología tanto de pastores y líderes de este lugar. La pregunta buscaba examinar si existía alguna tendencia, no es que fueran arrianos, pero sí alguna tendencia presente en la iglesia y en su práctica. Bueno, vamos a ir con las preguntas. A ver. ¿Crees que Jesús tiene el mismo poder y autoridad de Dios Padre a pesar de ser Él su Hijo? ¿Sí o no? Esta pregunta pretendía observar si existía una tendencia arriana entre los encuestados en el sentido de conocer cómo se acercaban ellos
a entender el poder entre Dios Padre y su Hijo. Al analizar los resultados, fue interesante, donde se indicó que el 90% de los pastores indicó que entre el Padre y el Hijo existe el mismo poder y autoridad. No obstante, tan solo el 4% consideró que el Padre y el Hijo no tienen el mismo poder y autoridad. El 88% ya de los líderes indicó que entre el Padre y el Hijo no existe el mismo poder y autoridad, aunque el 6% afirmó que el Padre y el Hijo no tienen el mismo poder. Los resultados entonces revelaron que el 90% de los pastores y el 88% de los líderes no ven diferencia entre la autoridad que tiene el Padre y el Hijo. Esto se refleja al observar la respuesta que la mayoría de los dos grupos afirmaron, en la que indicaron que para ellos Jesús tiene la misma autoridad del Padre. No obstante, el 4% de los pastores y el 6% de los líderes consideraron que Jesús no tiene la misma autoridad y poder del Padre. Esta afirmación permite ver tal vez, y digo tal vez, una tendencia de arrianismo o un semi-arrianismo, aunque no es de forma explícita, ¿no? Ya que pueden ubicar a Jesús de una forma subordinada, que ya lo había explicado, de forma subordinada voluntaria al Padre en su rol redentor. Esto puede ser delicado. ¿Por qué? El subordinacionismo puede entenderse mal y considerar que el Hijo está en un nivel inferior al Padre. También es necesario mencionar que el porcentaje de respuesta, pues obviamente no fue representativo, pero esto nos debe invitar a, no sé cómo hayas contestado, pero nos debe invitar a ver cómo está nuestra cristología, ¿no? Una respuesta bíblica a esta pregunta de ¿crees que Jesús tiene el mismo poder y autoridad de Dios Padre a pesar de él ser su Hijo? Y en busca de solucionar esta pregunta, será necesario un recorrido por algunos textos bíblicos que afirman la divinidad de Jesucristo, quien tiene el mismo poder y autoridad que el Padre. Sin embargo, existe un tema que crea tensión, el cual es la subordinación voluntaria de Jesucristo al Padre en su rol ¿qué? Redentor. Ahora bien, este tema permitió la especulación por parte de algunos apologetas del siglo III, ¿no? Algunos de ellos, según Casper, un teólogo alemán, llegaron a afirmar lo siguiente: solo el Padre posee toda la plenitud de la divinidad, el Hijo una parte. Este tipo de afirmaciones peligrosas se acrecentó con Arra. El arrianismo, ya como lo hemos dicho, niega la divinidad de Cristo, algo que es contrario a la Escritura. La base de la fe cristiana es ¿quién? Jesucristo. Si se acepta el postulado del arrianismo que Cristo es la primera criatura, se entra en dos errores doctrinales. Primero, el politeísmo y la negación, como segundo, de la Trinidad. El Nuevo Testamento, en especial el Evangelio de Juan, presenta de forma clara que Jesús es Dios. La introducción del Evangelio de Juan es una gran ayuda para ver la deidad de Jesús. En Juan 1.1 se describe a Jesús como ¿quién? Como el Verbo, ¿cierto? Un teólogo de apellido Hendrickson afirma lo siguiente: el término verbo aparece en el Nuevo Testamento para designar a Cristo solo en en Juan 1.1, perdón, 14, en primera de Juan 1.1 y Apocalipsis 19.13. Una misma palabra sirve para dos propósitos distintos. A, de expresión al pensamiento interno, el alma del hombre, haciéndolo aún sin que haya nadie para oír lo que se dice, para leer lo que se piensa. Y B, revela este pensamiento y por lo tanto el alma del que habla a otros. Cristo es el verbo de Dios en ambos sentidos. Expresa o refleja la mente de Dios y también revela lo que es Dios al hombre, para hacer recaer toda el énfasis en la absoluta divinidad de Cristo. En posición a todo hereje, nos debe quedar bien claro, y ojo pues, que este verbo era completamente divino. En Juan 1.2 se enseña que el verbo, está refiriendo a Jesús, el Logos, existe desde cuándo, desde la eternidad, el cual estaba con Dios como una persona distinta al Padre y que coexistía en perfecta armonía. Este versículo es una clara muestra de la eternidad de Jesús y no da pie para arguir que Él sea la primera creación de Dios. La introducción en el Evangelio de Juan también permite ver cómo el Verbo y el Padre actúan como coequiperos para crear.
Podría mirar usted Juan 1.3. El teólogo Morris sugiere que lo que ahora vemos a nuestro alrededor no ha empezado a existir fuera del Verbo, o sea, fuera de Jesucristo, exactamente igual que las cosas que empezaron a existir en aquel primer día. Un texto que refuerza la eternidad de Jesús es Juan 8:58, en el cual Jesús afirma que Él es antes de Abraham. También expresa que que Jesús es el yo soy, y eso sí que ha tenido importancia en el libro de Juan, ¿no? No dice yo era. El yo soy encierra un gran significado, porque es la forma en la que Dios se presenta. Y no es fácil traducir al griego algunos pasajes hebreos como Éxodo 3:14, pero los traductores de la Septuaginta, aquella traducción al griego del Antiguo Testamento, optaron por la forma que aquí tenemos. Se trata de un modismo enfático que normalmente no se usaba. Eso apunta a que los oyentes enseguida lo reconocieran como frases utilizadas por Dios. Está perfectamente entonces claro cuando Jesús afirma que Él ya existía en tiempos de Abraham. Se trata de un estado eterno y no tan solo de un estado que ha durado unos cuantos siglos, ¿no? El yo soy, por eso es importante en el libro de Juan. Posterior a la afirmación que da Jesús de su eternidad, los judíos deseaban apedrearlo por causa de lo que para ellos era blasfemia, ¿no? Los judíos no pueden aceptar que Jesús fuera Dios. Una de las formas más claras en la que se puede ver cómo se percibía a Jesús es cuando los evangelios establecen una conexión entre juicio y condena. Es decir, que al observar las narrativas en los evangelios sobre los juicios hechos por los líderes religiosos de Israel a Jesús por blasfemia, se ven declaraciones de divinidad, por ejemplo. Miremos. Poniéndose en pie, el sumo sacerdote, esto lo está citando desde Mateo 26, 62 al 24. Poniéndose en pie, el sumo sacerdote le dijo a Jesús: ¿no vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió: te ordeno, en el nombre del Dios viviente, que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús respondió: tú lo has dicho, respondió Jesús, pero yo les digo a todos, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viendo y viniendo en las nubes del cielo. Frente a este texto, Erickson menciona lo siguiente: esta es la declaración más clara de la deidad que uno se pueda encontrar en los evangelios. Además, existen otros textos en los evangelios que nos muestran en forma clara que Jesús, que indican que le indicaba a Jesús a sus discípulos afirmando que Él era Dios, en los cuales en ningún momento Jesús parte a corregirlos, ¿no? Lo que indica que estaba de acuerdo con esas afirmaciones. Ejemplo de esto lo podemos ver en Tomás, ¿no? Que después de haberlo negado y haber pasado unos días, cuando encuentra a Jesús y mete sus dedos en las llagas, dice: Señor mío y Dios mío. Y tendría acá pronto una pregunta para ustedes. ¿Qué tanto nos hemos encontrado con Jesús? ¿Qué tanto lo hemos palpado? ¿Tanto lo hemos tocado? Además, Jesús afirmó en diversas ocasiones que Él era Dios, como lo atestigua el Evangelio de Juan, ¿no? Por eso Jesús respondió y les decía: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que debe hacer del Padre, porque todo lo que hace el Padre eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y muestra todo lo que él mismo hace, y obras mayores que éstas le mostrará para que os admiréis. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se le ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que los envió. En verdad, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿tiene qué?
vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Este es el texto que encontramos en Juan, y vemos que el libro de Juan es muy cristológico, ¿no? Nos presenta quién es Cristo y nos dice claramente que Cristo es Dios. El tema entonces que surge de leer estos versículos es crucial para entender la divinidad de Jesús. Es ahí, en los evangelios, el único lugar en el que nuestro Señor se presenta en una unidad tan clara con el Padre, su comisión y autoridad divinas y la evidencia de su identidad mesiánica de una manera tan clara, tan formal, tan sistemática y ordenada. Existen obviamente otros textos en el Nuevo Testamento que muestran de forma clara que Jesús es Dios y no la primera creación como lo afirmaba la herejía de los arrianos. Por ejemplo, la carta a los Hebreos, en su introducción, es muy bonita esa introducción y le invitaría a que la leyeran y la estudiaran. Presenta a Jesús como Dios e invita a hacer un recorrido por el Antiguo Testamento que anunciaba la llegada de un rey, el cual culmina con la encarnación de Dios, la encarnación de Cristo, ¿no? Hay un teólogo de nombre Franco Manzi que dice al respecto: el Hijo es presentado sobre todo como el heredero de todas las cosas y el mediador de la creación. Ya el patriarca Abraham había recibido de Dios la promesa de un hijo y de una tierra, es decir, de un heredero y de una heredad. Más tarde, Dios confirmó esta promesa al rey David: un heredero suyo recibiría una herencia, un reino de confines ilimitados. Pero durante toda la fase del Antiguo Testamento o veterotestamentaria de la historia de la salvación, estas promesas divinas habían quedado siempre proyectadas hacia el futuro lejano e indeterminado. Y fue solo, ojo pues, en estos últimos tiempos, cuando Dios, mediante la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, mantuvo la palabra que había empeñado, dando a los hombres, dando a la humanidad, tanto el heredero como la herencia. El heredero es su propio Hijo, la herencia gloriosa y universal que Dios le ha dado, y el modo en que el Hijo ha entrado en ella para poseerla serán objeto de varias explicaciones sucesivas, especialmente en el libro de Hebreos, ¿no? Hebreos, por ejemplo, capítulo 1, versos 5 al 14, muestra la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Si uno observa el versos 6 y 7 de este primer capítulo de Hebreos, presenta a los ángeles en dos actividades que implican su subordinación al Hijo, y ahí nos recuerda la cita del Salmo 97:7, se les exhorta a adorar al Hijo, a un acto que implica su deidad, ¿no? También la carta de Hebreos enfatiza en diferentes partes el argumento de que Jesús es Dios y lo muestra indicando que Él es superior a los ángeles, superior a su líder veterotestamentario Moisés, ¿no? Esto uno lo puede ver casi en todos los primeros 3 capítulos de Hebreos. Y superior a todos, a los sacerdotes, al sumo sacerdote. Es superior porque no es solo un ser humano o un ángel, sino algo más. Y concretamente, ¿qué es Jesús? Dios. Eso nos debe quedar claro. El apóstol Pablo también va a dar testimonio de que Jesús es Dios y no la primera creación, como lo señalaba el arrianismo y hoy como lo señalan los testigos de Jehová, ¿no? Por ejemplo, Colosenses, que ya lo he citado, pero vuelvo y le recuerdo que creo que es uno de los textos que uno le ayuda mucho en construcción cristológica, y es Colosenses capítulo 1 del 15 al 20. De hecho, esta parte es un poema. Y enaltece a Jesús y lo hace por medio de un poema, un himno, ¿no? Algo muy bonito, donde permite ver lo siguiente: la imagen del Dios invisible, y voy a ir como citándole los versículos para que ustedes puedan meditarlo después de la clase en su casa con calmita. Y es Dios invisible, verso 15. Cristo es una representación exacta y visible de Dios, verso 19. Y el 2.9 también lo va a mostrar, Colosenses 1.19 y 2.9, que ilumina la esencia divina. Todas las cosas creadas en él, verso 16. La primera frase preposicional sostiene que Cristo era la ubicación a partir de quien todo llegó a existir y en que se contiene toda la creación.
la eternidad de Jesús, verso 17. Procede a todas las cosas en términos de tiempo y posición y es una especie de adhesivo divino o fuerza de gravedad espiritual que une y da coherencia a la creación. Cristo continúa entonces sosteniendo el universo, ¿no? Y tenemos como otra parte el primogénito de toda la creación, eso es en el verso 15. Este es el argumento principal de los arrianos. Pero ojo, esto no significa que Jesucristo fuera el primer ser creado, no, para nada. Y mire cómo estos textos parecieran, y uno dice, no, pero es que cómo se dejaron llevar estos arrianos. Son textos que necesitamos realizar una buena exégesis para darnos cuenta que no está diciendo que sea la primera creación. Un teólogo de apellido Garland indica lo siguiente. En el Antiguo Testamento, este título expresa posición. Aparece en el Salmo 89:27 como un título de soberanía. Yo le daré los derechos de primogenitura, la primicia sobre los reyes de la tierra. Dios otorgó este título a Israel por su divina elección, ¿cierto? Eso lo vemos en Éxodo 4:22 y en otros textos del Antiguo Testamento. La metáfora, la forma en que quiere ilustrarnos, distingue, por consiguiente, a Cristo de todas las cosas creadas, como anteriores a ellas y como supremo. Él excede en posición a todo lo creado. La versión internacional traduce correctamente la expresión griega y literalmente toda creación como un genitivo de subordinación, el primogénito sobre toda la creación. Pablo, el apóstol, afirma la primacía de Cristo sobre la creación, o sea, como el que la sostiene, y no solamente dentro de la creación, sino el que está aún sosteniéndola, y creo que la vemos como la sigue sosteniendo, ¿no? Porque en un mundo donde ya hay guerras bombas que pudieran acabar este mundo, vemos que hay algo que lo detiene, ¿no? Hay alguien que es soberano, a pesar de. Otro punto que permite ver Pablo en Colosenses es la plenitud de Dios en Jesús. Y ustedes podrían ver el verso 19, lo que dice, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud, ¿cierto? Es como si yo tomara un vaso y lo llenara. Y está a full, ¿no? Está lleno. Lo llenara y queda rebosante. Ahí en Cristo está la plenitud de Dios. Es fácil a veces para nuestra mente finita. Pero es decir, que toda la esencia de Dios Padre mora en Jesús, lo que permite afirmar que Jesús es plenamente hombre y plenamente divino, o 100% hombre y 100% Dios. Cristo difiere entonces de otras emanaciones supuestamente divinas, como por ejemplo los ángeles. No es un ángel. Él es un no total, no parcial encarnación de Dios. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. En el Antiguo Testamento, Dios escogió un lugar para que habitara su nombre y para expresar su preocupación por su pueblo. El Señor decidió especialmente habitar ¿en dónde? En Sión. Eso lo vemos en varios textos en los Salmos, por ejemplo el Salmo 68, en Isaías en el capítulo 8, verso 18. Dios también llena el cielo y la tierra, ¿no? Eso lo vemos en Isaías 6:3 y Jeremías 23:23. La palabra plenitud es como una palabra que nos refiere a Dios. Solo en Cristo Dios se complace en morar completamente y permanentemente. Cristo sustituye al templo. Recuerda que el templo cumplía la función de que la presencia de Dios estaba allá. Entonces ahora es Cristo, ¿no? Ya no es algo hecho por manos humanas, sino que es Dios mismo y representa y está Dios en la persona de Jesucristo. El apóstol Pablo claramente manifiesta que la plenitud de Dios habita entonces en Cristo. No obstante, existen otros textos paulinos que se deben considerar al momento de hablar de la divinidad de Jesús, como esta evidencia de que Dios y Cristo tienen la misma autoridad, los cuales son, por ejemplo, 1 Corintios 11:13 y el 15:24-28. Aunque estos textos parecieran ir en contra de la idea de igualdad entre el Padre y el Hijo, no es así. Por lo tanto,
es necesario que a continuación se presente un breve análisis de cada uno. Pablo, en 1 Corintios 11, está dando una serie de recomendaciones para que el desarrollo del culto se dé con orden. Pero el versículo 3 del capítulo 11 va a abordar un tema que no se desarrollará en otra parte de la carta, el cual es la autoridad de subordinación de Cristo en relación al hombre, el hombre en relación a la mujer y Dios en relación a Cristo. Frente a esto, un teólogo que yo le he citado, Kitzmacher, dice: Cristo es cabeza de cada hombre, el hombre es cabeza de una mujer, Dios es cabeza de Cristo. Y notemos que Pablo empieza y termina con la palabra Cristo, y que la primera y tercera oraciones están equilibradas. También reparemos en que la secuencia de las dos primeras oraciones es suave, pero el desarrollo de estas tres oraciones con la palabra cabeza, que se repiten todas, levanta interrogantes que se encuentran en el significado de esa palabra. Entonces necesitamos ir a ver qué significa la palabra cabeza, que en griego es kefalé. Presenta dificultades al momento de traducirla porque no se tiene claridad cuál era la perspectiva de Pablo al usar ese término. Si una griega que indicaba fuente o una judía que indicaba autoridad. Ya en las traducciones a veces nos juegan dificultades, pero es ahí donde la exégesis, ir y observar con la lupa y poder acercarnos al texto y tratar de ver qué es lo que quería decir Pablo, y obviamente necesitamos la sabiduría y la dirección del Espíritu Santo. Pero también había otra posibilidad, que cabeza, al ser fuente de vida, esto hace que con base en textos paulinos como los de Colosenses, Cristo como cabeza de la iglesia, y en Efesios 4:15, Cristo como cabeza de la iglesia, es decir, que Jesucristo es la fuente de vida de la iglesia. De la misma forma, el hombre es de la mujer. Si tomamos la expresión cabeza en el sentido de autoridad, se mantiene el paralelismo, ¿no? Cristo tiene autoridad sobre el hombre sobre la mujer y Dios sobre Cristo. Con todo, esta autoridad no implica necesariamente que uno sea superior y el otro inferior. Aun cuando Dios tiene autoridad sobre Cristo, Cristo no es inferior al Padre. Esto no quiere decir que en Cristo el hombre sea superior que la mujer. Por el contrario, así como Cristo es en esencia igual a Dios el Padre, así también la mujer es igual al hombre en su ser y valor. Esto ya no nos muestra algo desequilibrado, sino nos muestra algo, y no es parte obviamente del estudio. Estamos hablando de la confesión de Nicea, pero sí necesitamos reforzar nuestra cristología y esta cristología práctica, ¿no? Cristo está subordinado al Padre voluntariamente para la redención, pero son iguales. Nosotros, hombres y mujeres, matrimonios, iguales ante Dios, con funciones diferentes, ¿no? Este tema es un tema largo y no quiero entrar a evadirme del tema, pero creo que hasta ahí estaría bien que lo manejemos. Tal vez después podríamos ampliar un poco. Ahora, esta no es la única postura, dado que el término cabeza en 1 Corintios 3 es parte de un amplio debate entre algunos eruditos. Por ejemplo, un erudito de apellido Fi considera que 1 Corintios 11:3, en referencia al término cabeza, se refiere a fuente de vida, pues Dios es la fuente de Cristo, que mediante su redención llegó a ser fuente de todo varón. Ahora bien, esto no es un formulado cristológico en su sentido ontológico, en el sentido del ser, sino que está haciendo mención de la obra de Cristo en la encarnación. Gordon Fee, el que estaba ahorita citando, piensa que no pudo entenderse el término cabeza como autoridad debido a que no existen evidencias de que Pablo sugiera tal cosa en el texto. De hecho, Fee afirma que la forma metafórica que usa Pablo de cabeza no tiene el sentido de jefe o persona de rango superior, pues esto no fue común en la literatura griega. Un buen argumento que considero yo. Esta interpretación entonces resolvería parte del debate, ¿no? Pero trae obviamente algunas dificultades, como lo es considerar que Cristo entonces salió
salió de Dios, lo cual daría la posible apertura a una interpretación arriana. La palabra cabeza permite entonces dos lecturas, ¿no? Ya sea que se interprete como autoridad o fuente. Blomberg, otro teólogo, indica las interpretaciones que niegan cualquier sentido de autoridad. Al término cabeza en el versículo 3, plantea al menos otros tres problemas. Y vemos que esto dentro de la cristología no es tan sencillo, ¿no? Y cómo un versículo nos hace pensar, ¿quién es Cristo? En primer lugar, si cabeza se considera meramente como fuente, habría que interpretar necesariamente la cabeza de Cristo es Dios, como una referencia a la encarnación para eludir la antigua herejía arriana que afirmaba que Dios creó a Cristo. Pero no hay nada más en el pasaje que hable de la venida de Jesús a la tierra desde el cielo, aunque los argumentos teológicos de Pablo en los versículos 8, 9, 10 y 11 apelan explícitamente a la forma en que Dios formó las cosas en la creación. En segundo lugar, durante la mayor parte de su historia, la Iglesia ha entendido cabeza como autoridad. Naturalmente, el consenso tradicional no está inspirado, obviamente, ¿cierto? Eso no es que esto es punto final. Pero rebatirlo requiere argumentos de peso. En tercer lugar, hasta hace pocos años, casi todos los que defendían el sentido de fuente lo hacían dentro de un marco de referencia jerárquico. ¿Qué quiere decir esto? Aun si en el versículo 3 Pablo estuviera hablando solo de los orígenes, lo haría para fundamentar sus órdenes posteriores de honrar a quienes tienen autoridad sobre nosotros. Afortunadamente, sin embargo, la idea general de este pasaje sigue estando clara, aunque no se pueda estar de acuerdo sobre el significado exacto de cabeza. Como vemos, entonces este es un tema que nos lleva a recordar o a enfatizar que Jesús, siendo el Hijo de Dios, vino a la tierra en una subordinación voluntaria al Padre, pero en su rol ¿qué? Redentor. El segundo texto que se debe abordar para decir que la autoridad de Cristo y el Padre son iguales es 1 Corintios 15, 24 al 28. Y estos versículos están en el contexto de la resurrección de Cristo. Entonces, vendrá el fin cuando el Cristo entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo el dominio, autoridad y poder. Una lectura plana de este versículo pareciera indicar que después de derrotar todo lo que se opone al reino de Dios, Cristo se subordinaría en autoridad al Padre. En referencia a este versículo, Maker sugiere lo siguiente: Dios encomendó el reino a su Hijo para el periodo que empieza desde la venida de Cristo hasta su segunda venida. Cuando Jesús dijo, Mateo 28, 18, se ha dado toda autoridad, se le ha dado, o bueno, Jesús va a decir, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, ¿no? Este texto que aparece en el texto que conocemos como la Gran Comisión. Pronunciaba su discurso y coronación. Cuando llegue el fin, Cristo entregará el reino a Dios el Padre, después de haber destruido todas las fuerzas espirituales enemigas. De esta forma, el reino de Cristo dura desde su propia resurrección hasta la resurrección de todos los creyentes, después de lo cual serán destruidos todos los poderes malignos. El apóstol continúa su argumento en 1 Corintios 15, 25 al 28. La primera parte del 28. Y da a conocer que las fuerzas malignas serán destruidas por Cristo. Kismeyer indica que Pablo no solo dice que Cristo gobierna, sino que debe gobernar, con lo cual promueve el concepto de una necesidad impuesta por Dios. Da a entender que Dios el Padre le ha dado a su Hijo el mandato tanto de reinar como de completar su plan divino de redención. A lo largo de toda su correspondencia con los corintios, Pablo ha basado su enseñanza en las Escrituras, ¿no? Primera de Corintios 15, 27, Pablo hace una relación con el Salmo 110. Así dijo el Señor a mi Señor:
siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110, verso 1. El apóstol Pablo aplica este texto a Cristo, ya que muestra la misericordia de Dios que permite que las consecuencias del pecado, quien ingresó por el nombre de Adán, sean reversadas por un hombre sin pecado, Jesús. Él llegó a ser el fundador de una nueva humanidad. Por esto se le sujetan todas las cosas y el único que no se le sujeta es ¿quién? Dios mismo. Y eso es parte interesante e importante en nuestra construcción cristológica y en debate contra los arrianos o en este tiempo con los testigos de Jehová. El versículo 28 indica, y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que lo sometió todo para que Dios sea todo en todo. Este es un texto que nos muestra, o más bien una muestra de subordinación del Hijo al Padre, pero no busca indicar que Dios el Padre tenga mayor autoridad que Dios el Hijo. Esta subordinación es deliberada y tiene la mira de que el Padre, el autor de la creación y de la redención, reciba la oración de todos. Esto pudiéramos verlo en Marcos 12:36 y Romanos 11:36. También otra persona, otro teólogo de apellido Albiar, hace un aporte en relación a 1 Corintios 15:28, que nos da luz en el tema, ¿no? Que es un tema no tan fácil de digerir. La articulación cristológica del reino aparece en 1 Corintios 1, 1 Corintios 15, en sentido inverso, es decir, ascendente. Aquí Pablo utiliza una especie de silogismo de acciones, términos complejos, pero que es la forma de explicarlo. Cuando haya sido sometidas a él, ¿a quién? A Cristo, todas las cosas, entonces también el Hijo se someterá a aquel que ha sometido a él todas las cosas, para que Dios sea en todo. Textos doctrinales no fáciles de entender, ¿cierto? Aparece una concatenación de sujeciones. ¿Cómo así? Las criaturas, como primera parte, se sujetan ¿a quién? A Cristo. Cristo, en cuanto hijo y en cuanto hombre, sometido al Padre. Por tanto, criaturas, Cristo Padre, ¿cierto? Criaturas, Cristo Padre, la sumisión de los hombres a Dios aparece articulada de esta forma, ¿no? Asociados a Cristo, como miembros vivos, participan de su propia obediencia filial al Padre. Por esta vía asociativa filial, o sea, de familia, la humanidad, obviamente con ella el resto de la creación, alcanzan finalmente el perfecto sometimiento al Padre. Recordamos, nadie va al Padre sino por el Hijo, ¿no? Y esta secuencia nos daría claridad. Criaturas, Cristo, Padre. Y esto sería de gran relevancia para poder entender un poco estos textos que a veces son un poco complejos y no fáciles de entender. Ahora bien, es decir, que la sumisión de los hombres a Dios aparece, como les he dicho, articulada en todo, ¿no? Y a Cristo, articulada con Cristo hacia el Padre. Es decir, que se observa un orden de sujeción de la creación a Cristo y de él una sumisión voluntaria al Padre, es un rol redentor. Dios le ha dado todo a su Hijo, a través del cual creó el universo, y eso lo hemos visto en Juan 1:3, Colosenses 1:16, Hechos 1:2. En la creación, todas las cosas están sujetas al Creador mismo. Por tanto, es obvio que Dios el Padre, quien comisiona a su Hijo para crear el universo, no esté sujeto a Cristo. Durante el tiempo que proceda la resurrección de los santos, Jesús sirve a su pueblo como un ¿qué? Un mediador, como un abogado, que intercede por nosotros. Bueno, y eso lo vemos en Romanos 8:34, y que prepara un lugar para ellos, Juan 14:3. Cuando finalmente todas las cosas se sujeten a Cristo, entonces entregará el reino a Dios el Padre. Esto marcará el término de su obra mediadora. Jesús, como sabemos, es el mediador de la humanidad y en ese rol está subordinado al Padre de forma voluntaria, pero esto terminará cuando todo sea restaurado plenamente.
El tema de la subordinación de Cristo al Padre es un tema que debe abordarse con precaución, puesto que se puede caer en un tema de desigualdad en poder y autoridad. El teólogo americano Sproul dijo: en la Trinidad todos los miembros son iguales en naturaleza, en honor y en gloria. Los tres miembros son eternos, preexistentes y participan de todos los aspectos y los atributos de la deidad. Un texto que permite ver la subordinación del Hijo al Padre es el que se narra en Mateo, capítulo 26, 26 al 39. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas ¿qué? Beber este trago amargo o esta copa, en otras versiones. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Que tanto nos sometemos también a nosotros cuando leemos esa oración, ¿no? La última oración del versículo anterior toma gran valor para este estudio, porque es uno de los textos más claros en el Nuevo Testamento que indica la subordinación de Jesús al Padre en su rol redentor. Frente a este tema, Pérez sugiere lo siguiente: el Señor no tiene duda alguna en el poder del Padre para llevar a cabo la petición que le hace, ya que según recoge Marcos, Jesús dijo al Padre: todas las cosas son posibles para ti. Marcos 14:36. Está reconociendo que Dios tiene poder para remover esa copa. Sin embargo, se somete incondicionalmente a la voluntad del Padre, algo que también nosotros debemos hacerlo. Entonces, el sufrimiento de Jesús y las experiencias personales de la cruz es redentivo, y Jesús sufre como el Hijo del Hombre. Por tanto, se expone voluntariamente al juicio que recae sobre sus hermanos, asumiendo ante la justicia divina su penalidad para desligarlos a ellos. Romanos 8:1. No puede entonces tratarse pues de una copa que representa solo el sufrimiento que se avecinaba e incluso su muerte personal, además la angustia y conmoción personal hasta la muerte, ¿no? Indica que se trata de algo mucho mayor que la muerte física. Jesús tenía que llevar el pecado y asumir en sí mismo las consecuencias propias de esa situación. Después de haber hecho un breve recorrido por algunos textos de la Escritura, si se puede decir breve, sin duda esto permite afirmar que Jesús es plenamente divino y no la primera creación de Dios. Esto nos debe quedar claro y por favor escríbalo, grande. Además, Cristo en la restauración plena de la creación y cuando se ha eliminado totalmente la muerte, terminará con su obra ¿qué? Mediadora y su ordinación voluntaria al Padre en su rol de ¿qué? Redentor, ¿cierto? En su rol redentor. La Escritura afirma categóricamente que Jesucristo es igual en su naturaleza al Padre, es decir, Él tiene el mismo poder y autoridad que el Padre. Si pudiéramos pensar en temas prácticos con recordando el Concilio de Nicea y todo lo que se debatió con los arrianos, podríamos decir que Jesús, Dios mismo, hace presencia en nuestro mundo y donde sufre, pero sufre también con el que sufre y hace presencia dando solución, no solamente a su pecado, sino también a sus necesidades físicas. Es ahí que también nosotros podemos recordar y pensar que la cristología nos hace ser, nos renueva nuevamente nuestra humanidad, nos recuerda que amar a Dios sobre todas las cosas implica amar también al prójimo, ¿no? Esa relación que es vertical se ve en la horizontalidad, ¿no? Cuando Dios dice que le dice a Moisés en Levítico 19 que él es santo y por lo tanto espera que su pueblo es santo. Cuando uno lee todo el capítulo 19 y los invito a leer, va a ver la relación con Dios se refleja en la relación con el Padre, con los hijos, con el cónyuge. ¿Qué quiere decir? Que Jesús, siendo Dios, vino y vivió en medio nuestros para mostrarnos cuál era el camino. Un camino que no nos aleja de la realidad del mundo, un mundo que sufre, que tiene hambre, que tiene sed de justicia. Y en nuestro país sí que sabemos de eso, ¿no? Un país que vive tantas injusticias. La vemos en el sector rural, en el tema ecológico,
Aún en los juzgados, cuántas personas en la cárcel condenadas sin ser realmente culpables. Entonces es Jesús que viene y se acerca, siendo plenamente Dios, y habitó en medio nuestro, para mostrarnos el camino. Él es el camino. Y estas podrían ser implicaciones prácticas de que nuestro conocimiento de Cristo no nos lleve a alejarnos de dividir el mundo en espiritual y no espiritual, no. Vivimos en un mundo donde Dios estuvo en el mundo, un mundo que es sostenido aún por Él, que no ha dejado de cuidar su creación, que Él sigue sosteniéndola. Un Dios que hace presencia y conoce, y podemos también clamar al Señor, Señor, si es posible, quita de mí esta enfermedad, si es posible de mí, quita este sufrimiento, pero que se haga tu voluntad. Ahí crecemos en nuestro subordinacionismo o nuestra subordinación al Padre, ¿no? Jesús lo hizo voluntariamente, nosotros, que decimos ser los hijos de Dios, también debe ser voluntariamente, pero porque nace en nuestro corazón y creo que es importante aún para nuestra práctica en oración, ¿no? Cómo terminamos nuestra oración aún cuando queremos que la persona pare de sufrir, que no siga enfermo, que problemas económicos, problemas familiares terminen. Aún no sabemos cómo en medio del dolor Dios hace presencia, cómo en medio del dolor Dios sigue llamando un mundo sordo. Decía C.S. Lewis, el sufrimiento como el megáfono de Dios, para llamar a un mundo sordo que no quiere escuchar a Dios. Entonces ahí, como recordamos a Jonás, ¿no? En esa angustia, allá entra el gran pez. Allá clamé, allá oré. Y es eso que nos invita a reconocer que nosotros también debemos subordinarnos a la voluntad del Padre, aunque no la entendamos, aunque sea dura, aunque sea... Ahí recordamos que Dios es soberano, que Dios es Dios, que Jesucristo vino y conoce nuestro sufrimiento. Que Dios nos continúe bendiciendo.